e interesante la propuesta que hace de ponerle el nombre a una calle en su honor. Pues vamos con la siguiente ponencia. Le voy a pedir por favor, si a las personas que están hasta el fondo se pueden hacer más hacia el frente, vénganse, va a estar bastante interesante la reunión. Sí, se cobra lo mismo, no, ya pásense a palcos. Entonces presento a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es por parte del maestro Abraham Broca Castillo. Voy a nombrar un poco su currículum. El maestro Abraham Broca Castillo fue investigador de tiempo completo del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana durante 36 años y profesor de la Facultad de Historia, Antropología y Arquitectura de la misma universidad. Fue coordinador y profesor de la Maestría en Restauración Arquitectónica de la UB. Fue profesor titular y miembro del Consejo Académico en la Maestría de Restauración del Patrimonio construido en la Universidad Regional del Sureste en la ciudad de Oaxaca. Fue profesor invitado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Arturo Prat en la República de Chile, así como por la Universidad del Norte de Texas. Fue miembro y fundador del Consejo de la Crónica de la ciudad de Jalapa, así como secretario técnico del Consejo. Fue presidente del patronato del Centro Histórico de Jalapa, Fue presidente del Patrimonio y Conservación AC. Actualmente es vicepresidente del Patrimonio y Conservación AC, vicepresidente en Cultura y Patrimonio AC. Dentro de todas sus publicaciones hay 4 que son relevantes y más recientes. Tiene la de 4 momentos y 4 estilos, es una publicación que hace en revistas. Otra es el Estadio Jalapeño, otro punto de vista. Otro es la Fortaleza de San Carlos, la más destacada obra defensiva de tierra adentro en el territorio nacional. Y la Casa de la Antigua Doña Falla Murillo, Museo de la Música Veracruzana. Realmente lo que les puedo decir, porque conozco al maestro, al arquitecto Abraham, es que es una persona empeñada y apasionada en cuidar el patrimonio de los jalapeños, en cuidar el Estadio Jalapeño. Realmente él es de los que más conoce al respecto y de los que más defienden esto, que está buscando también un reconocimiento a nivel nacional. Bienvenido, arquitecto Abraham. Muy buenas tardes, muy buenas noches, respetables asistentes, autoridades del presidio, señoras, señores. Agradezco a mis colegas por la atenta invitación que recibí para participar en este gran evento festivo, en el que celebramos el 97º aniversario de la fundación del Estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona, que tuvo su inicio en el año de 1920. Si vamos pasando las diapositivas, por favor, las vamos a pasar la siguiente, por favor. Pensé en titular así esta charla porque la monumental obra del estadio simboliza la entrada magistral a la modernidad que el siglo XX preparaba a la ciudad de Jalapa. De hecho, así es conocida la entrada magistral del estadio, pero estoy usando precisamente ese título porque a través del estadio Jalapa entraba a la modernidad del siglo XX, creando con este hoy emblemático Estadio Jalapeño un paradigma entre la arquitectura histórica y la contemporánea. Jalapa, en su devenir histórico, había mantenido su crecimiento y desarrollo muy acorde con la tipología arquitectónica de los siglos anteriores.
Si damos un rápido vistazo a las añejas construcciones en las principales calles de la ciudad, podremos constatar su coherencia, calidad, concordancia en su expresión arquitectónica, las que en conjunto ofrecían una imagen armónica con el paisaje montañoso. A mediados de los años 20 del siglo anterior y hasta aproximadamente los 60, dos constantes sociales destacaron en el campo de la producción arquitectónica del país. Estas fueron la modernidad y el nacionalismo, corrientes que contribuyeron a generar la imagen de la ciudad del siglo XX. Pasamos otro. Pero escudriñemos un poco en la historia de este emblemático coliseo destinado al deporte. Parece un pleonasmo decir un coliseo destinado al deporte, pero en realidad no lo es. Coliseo viene precisamente de coloso, ¿sí? Entonces de grandioso. El terreno donde hoy se localiza el estadio era originariamente un pantano conocido en aquel tiempo como la Ciénega o la Alameda, porque el dueño de aquellas tierras era la Ciénega de Melgarejo. En tierras subyacentes fueron Sóstenes, Melgarejo, Nava, y en las cuales se aprovecharon las laderas naturales y la explanada central para destinarla al estadio de 1922. Bueno, los que hemos seguido un poco la historia del estadio, sabemos que antes del estadio que construye Rola, había un estadio que fue creado en 1922, que era prácticamente haber limpiado la hondonada donde estaba la ciénega y haber habilitado las laderas de la colina, y ahí era, por decir, la gradería que hoy ocupa el propio estadio de la Ciénega. El ingeniero William Kenneth Boone, de origen norteamericano, pero asentado en Jalapa, fue el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Jalapa en los años 20 del siglo pasado, y conoció este sitio previamente y captó el potencial que la configuración natural del terreno podía ofrecer para este fin, por lo que bajo los auspicios de la Cámara Nacional de Comercio de Jalapa, convocó a los jalapeños de la época para drenarlo, rellenarlo y crear una plataforma nivelada a efecto de desarrollar allí diversas actividades deportivas. Este primer estadio se inauguró el 5 de mayo de 1922 y es el antecedente de la monumental obra y proyecto de la Ciudad Jardín, que incluye un nuevo estadio proyectado por el ingeniero Modesto Cerrola durante el mandato del gobernador Heriberto Jara. Otra, por favor. El proyecto de la Ciudad Jardín era una síntesis que plasmaba los ideales del gobierno de Heriberto Jara para la población, un sitio de encuentro con la paz, el conocimiento, el trabajo, el deporte, la elevación del espíritu fraterno que inició con la construcción del Estadio de la Fe. La propuesta de los gobernantes de las primeras décadas después de la Revolución consistía en ofrecer una inducción nacionalista reivindicadora de la democracia con miras al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo. Para ello, Jara y Roland se fundamentaron en la creación de un complejo deportivo escolar y habitacional en el que se lograra el desarrollo personal a través de la ciencia, la educación y el deporte, en un ambiente idóneo mediante la dotación de un gran área de terreno en el que se diseñó un complejo articulado de calles, jardines, viviendas, escuelas, centro deportivo, con estructuras modernas y funcionales, marcando el inicio de la imagen y esencia de la nueva ciudad del siglo XX. Jara le apostó a la modernidad y el gran reto era alcanzar un estándar de vida de calidad, en la que se lograra la dotación de satisfactores de salud a través de hospitales, de educación a través de escuelas, de ingreso económico a través del trabajo, de salud física a través de complejos deportivos. El gobernador Heriberto Jara Corona tenía la voluntad política y el compromiso de mejorar las condiciones sociales del pueblo veracruzano a través de la educación y el ejercicio físico para fortalecer la salud, la cultura y el deporte en los jóvenes y en general en la sociedad veracruzana. Otro. Sin embargo, las condiciones políticas y económicas del Estado estaban en situación precaria. Aún había brotes de violencia en diversas partes del Estado, pero era necesario cambiar el paisaje social, político y urbano que prevalecía, y la manera más contundente era a través de la construcción de nuevas estructuras funcionales en la ciudad. Otra cosa.
Durante 79 días, el ingeniero Modesto Roland Mejía fue el genial ejecutante del proyecto y construcción de este monumental estadio que cumple a la fecha 97 años de servicio en buen funcionamiento. Inició la obra el 28 de junio y la concluyó el 14 de septiembre del mismo año. Y voy a comentar muy brevemente dos aspectos que seguramente serán abordados de forma mejor forma por el ingeniero Brito. En el tema hidráulico, cada 4 metros se pusieron trenes de cemento de 20 centímetros de diámetro en la plaza central, conectados al tubo central y longitudinal con 1 metro de diámetro. Estos trenes eran continuación de otros inclinados que venían de las gradas, y en cada nivel de las gradas se dispusieron coladeras a cada 4 metros de distancia entre sí. Recordemos que esto había sido una ciénaga, y de esta manera rápidamente podían desalojar el caudal de agua de lluvia en una superficie de más de 15.000 metros cuadrados. Asimismo, durante el proceso de obra se colocó una revolvedora gigantesca para mezclar el cemento en la falda de la colina, al pie de la meseta elevada donde está ahora la rectoría de la Universidad Veracruzana. Y desde esta colina se vaciaba el cemento conduciéndolo en pequeños vagones que corrían sobre vías de ferrocarril en 2 niveles. Uno elevado para la cubierta y el otro a ras de piso para las gradas, sin interrupción durante 17 días, como lo ha comentado ya muy enfáticamente el ingeniero Roland, para el vaciado del cemento en la losa semicircular de la cubierta. Un diseño audaz, vanguardista, con un proceso de obra sin paralelo en su época y extraordinariamente alejado en la coordenada que la naturaleza de Jalapa le concedió para su desarrollo. Otra cosa. La losa, de más de 3.100 metros cuadrados que cubre el graderío, es aún hoy una gran hazaña realizada en solo 17 días en 1925. Otra cosa. Asimismo, su expresión de vanguardia arquitectónica parece desafiar las leyes de la naturaleza, resolviendo genialmente 2 volados en 215 metros de longitud, con 10 y 5 metros de ancho respectivamente, pero fuertemente soportados mediante 35 robustos pilares que transmiten a su base la carga de la losa de concreto, manteniendo su completa estabilidad estructural mediante la sencillez de su fisonomía geométrica de herradura. Otra cosa. Desde 1923 se tenía considerado que los juegos y espectáculos que se realizaran en el estadio serían vistos desde el Parque Juárez. Por lo tanto, la forma, la orientación y el diseño no son producto de la casualidad. El estadio no solo es un proyecto arquitectónico bien desarrollado y genialmente construido, sino también es uno de los elementos principales de un gran proyecto de enorme visión y extraordinaria repercusión urbana. Este dibujo, realizado por el artista huatusqueño Alberto Beltrán, nos permite visualizar con amplitud una genial perspectiva del panorama urbano de Jalapa desde uno de los más bellos balcones de la ciudad, las terrazas del Parque Juárez. Al lado izquierdo se observa parte del hemiciclo de las 4 virtudes, al fondo, hacia arriba, el majestuoso Estadio Jalapeño, a la derecha, el centro escolar, que sería el asiento de la Universidad Veracruzana, y el colosal puente que uniría la zona educativa, deportiva y de recreación de los lagos Enrique con el centro de la ciudad. Asimismo, Jalapa es acertadamente el escenario de fondo del Estadio Jalapeño, lo que revela el gran aprecio a la configuración, la imagen y las elevaciones topográficas de la ciudad. Al haberse construido alejado de la ciudad, permite a sus habitantes y visitantes contemplarla sin afectarla ni alterarla, constituyendo de esta manera una sabia y respetuosa decisión. El ingeniero Roland no solo resuelve los aspectos técnicos de la estructura, sino que genera una sensación de ligereza, manteniendo la vista panorámica de la ciudad en la arcada perimetral del estadio. Ellos proyectaron con la conciencia de mantener en gran medida los espacios naturales. Esto es comprobable por las visuales panorámicas que se aprecian del sitio y desde el sitio. Así
Asimismo, las calles trazadas en el proyecto de la Ciudad Jardín se acomodan a la topografía del sitio, creando vistas y remates de entornos naturales. Otro punto. En el caso de los elementos escultóricos, sabemos que el palco central, Gustavo Diop, fue contratado para realizar la reproducción de un relieve escultórico que al día de hoy ya no existe, denominado La Noche, que tampoco fue del gusto del ingeniero Roland. Y tiempo después, este relieve fue retirado. Pero el original de estos relieves se encuentran en Florencia, Italia, en la Capilla Medici, siendo autoría del genio creativo de Miguel Ángel Buonarroti. Otra cosa. La perfecta proporción y simetría, inspirada en los antiguos foros de la arquitectura romana y de la cultura griega, es visible en la configuración idéntica y equidistante de los elementos, como si se viera reflejado en un espejo, por lo que sería un desatino alterar esta condición. Son dos condiciones rigurosas, ineludibles e insoslayables en toda buena obra de arquitectura con antecedentes históricos grecolatinos, aún presentes en las obras de la modernidad. Para intervenir en estas obras extraordinarias y en sus alrededores, hay que comprender primero el sentido y la composición arquitectónica y urbana con la que se creó el Estadio Calapeño. Por eso es que nosotros afirmamos que el ingeniero Roland no solamente hacía obras técnicas, sino también hacía obras verdaderamente arquitectónicas con un sentido y un concepto del espacio y de cómo se usa, y también en el entorno urbano. Lamentablemente, día a día, un mal enfoque del progreso y el utilitarismo lo ha estado afectando. Otro, por favor. Por causa de los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en México, la pista del estadio se amplió para cubrir con las dimensiones exigidas en las competencias internacionales. Fue otro momento de gran complejidad. Esto constituía todo un reto, más porque el remate visual más emblemático del estadio es la bellísima columnata neoclásica ubicada al fondo. Pero se logró ampliar la pista del estadio y se trasladó la columnata neoclásica 60 metros en dirección al norte. Otro. Las cartelas que se aprecian en los pilastrones rememoran los encuentros helicistas muy propios de la cultura grecorromana y, aunque parecen haber sido hechas en bronce, en realidad son del famoso cemento de aquellos años, realizadas mediante moldes previamente fabricados por una empresa especializada en este tipo de obras. Sin embargo, estas cartelas que se encuentran adornando los paños de ambos pilastrones también fueron intercambiadas entre sí, tal como lo vemos en las fotografías actuales. Desde luego, en aquellos años, en aquellos tiempos, en los años 60, aún no existían las reglamentaciones ni las restricciones institucionales que hoy se aplican a las edificaciones históricas y artísticas. Asimismo, en aquel tiempo se consideró propicio el momento para hacer otras ligeras modificaciones, como es el caso de la posición de las esculturas de los competidores que coronan los enormes pilastrones. Estas esculturas antropomorfas representan a dos fuertes pugilistas, a Creogante, natural de Milano, y a Luciano, oriundo de Siracusa. Ambos artistas compitieron como pugilistas en los Juegos de Nemea, los antecedentes de los Juegos Olímpicos. El historiador Pausanias dice que Creogante fue vencido y fue muerto por Damosello. No obstante, se declaró vencedor a Creogante porque Damosello lo atacó arteramente. Antonio Canova, el famoso escultor italiano, inmortalizó en 1800 esta épica lucha, cuyo mensaje aleccionador y reflexivo es retomado en el estadio Calapeño. Otra, por favor. La obra plástica, denominada convencionalmente escultórica, fue realizada mediante moldes prefabricados en los cuales se fraguaron los modelos atléticos que hoy se contemplan en la columnata del estadio y cuyos originales se encuentran en las salas del Museo Vaticano en la ciudad de Roma. Otro. A través de las figuras escultóricas que adornan el estadio, se difunde un
mensaje no solo artístico, sino de ética, de justicia y de disciplina deportiva, tal como lo señalan en sus palabras Modesto Roland y Alberto Jara, y que hoy podemos leer en sus correspondientes planos. Otra vez. Concluyendo, el estadio es una clara muestra del pensamiento enfocado en el equilibrio armónico entre la necesidad de mejorar la condición física, ética, emocional e intelectual de los individuos. La final, por favor. Esta obra debe entenderse no solo como el objeto material, histórico o artístico que constituye en sí misma, sino en relación al beneficio social que ha producido y aún continúa produciendo en los habitantes y visitantes en su entorno a 97 años de distancia. Es con base en estas razones, la última, que promovemos la conservación de esta obra y de su entorno, así como su declaratoria como patrimonio cultural de la ciudad. Muchas gracias. Bastante interesante, muchísimas gracias maestro por su ponencia. Y bueno, por cuestión de tiempo, se nos acortó un poco el tiempo y todo, tenemos a otro ponente, al maestro Brito. Tengo acá la luz. La intervención también del licenciado Rafael Pedro Brito Ramírez, solamente que por cuestión de tiempo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Agradecemos también al maestro, al licenciado Brito, pero vamos a manejarlo por medio de una grabación para que ustedes la puedan tener y que se publique, se va a publicar en la página de Facebook de... ¿Qué se llama? ¿Cuál es su nombre? Estadio Jalapeño hacia el Centenario. Muy bien, esa es la página donde se va a grabar y se va a poner la ponencia, porque finalmente ahorita por cuestión de tiempo el recinto lo tenemos que desocupar. Agradecemos realmente a las autoridades, realmente nos extendimos. Muchísimas gracias a las ponencias, el licenciado, el ingeniero Jorge Roland, muchísimas gracias, el señor Roca, el licenciado Rafael Brito, y bueno, quedamos ahí. Adelante. Muy bien, aquí también dice que el ingeniero Roland tiene unas copias de la conferencia, que el que le interese, por favor, se acerque para que les haga este obsequio y de un folleto también que tiene del ingeniero Roland. Muchísimas gracias por su asistencia y disfrutemos